Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de la hora en que usted pueda ver este programa. Estamos aquí en unión con el pastor Heredia Pardo y para presentar en este momento al ministro Adrián con sus charlas de teología. Y bueno, es un placer, bienvenido, ministro Adrián. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, ministra Rosa, y gracias a Dios que estamos un día más con la Amén. bendición de Dios. Y este tiempo de diálogo teológico, donde cada miércoles y también los viernes estamos ya por varios años. Gracias a Dios que no paramos, ¿no? No hay huelga aquí, no hay ninguna cosa que nos pueda atrasar, retrasar y, como dice el dicho, retroceder nunca, ¿no? Vamos para adelante, somos los que vamos siempre adelante y gracias a Dios, ¿no? Compañía, ver a nuestra hermana Rosa siempre animándonos, Pastor Heredia, Pastor Alberto, y los que serán sumándose también. Vamos a tener una palabra de oración para que así el Espíritu Santo nos pueda iluminar su palabra en esta noche. Padre, en esta hora te damos gracias por este tiempo que tú nos das de meditar tu palabra, Señor, de obedecerla, Señor, de ponerla en práctica. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que todo nos va a salir bien. Y, y además también dice que seremos prosperados en todas las cosas que podemos emprender, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es vida, Señor. Tu palabra nos da fortaleza, Señor, en estos tiempos de gran necesidad, de grandes desafíos, Señor, para la sociedad, para hoy, para nuestra nación, que tanto lo necesita, Señor. Eh, la seguridad necesita de ti, oh Dios, que tú puedas llenar con tu justicia, Señor, con tu presencia. Te damos gracias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, entonces en esta noche vamos a leer las Escrituras. El escrito está, ¿no? El Señor Jesús le dijo en ese diálogo teológico hace 2000 años, le dijo, había un debate teológico, ¿no? Imagínense que el diablo también conoce las Escrituras, ¿no? Le cita Deuteronomio y Jesús le dice, escrito está, ¿no? Escrito está. Entonces, tenemos la palabra viva y eficaz, ¿no? Y vamos a leerla en esta noche también, segunda de Timoteo 4, segunda de Timoteo 3, del 14 en adelante, podemos leerlo. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 17. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero persiste tú en lo que has aprendido y
te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Qué tremendo, ¿no? Desde la niñez, conocer las escrituras, qué bendición. Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Qué tremenda bendición, ¿no? Que nos hace sabio para la salvación. Por eso dice, el que gana almas es sabio, ¿no? Hay que tener mucha sabiduría para ganar almas. Y por la fe que es en Cristo Jesús, ¿no? Nuestra fe está basada en su palabra, en nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, ¿no? Qué bendición que que podamos estar preparados en esta noche, ¿no? Equipados en esta noche para recibir la palabra de Dios, ¿no? Y ponerla por obra. Así que damos gracias a Dios que podemos nosotros eh, conocer las escrituras. En esta noche quisiéramos hablar un poquito en cuanto a la sobrenaturalidad de la Biblia, ¿no? Porque la Biblia es un libro divino y también es un libro humano, ¿no? Tiene el lado de arriba y el lado de abajo, ¿no? Entonces, como en el lado divino vemos el tema de la inspiración, el tema de la revelación y el tema de la iluminación del Espíritu Santo que nos da a entender hacia nuestras vidas, ¿no? Cuando hacemos nuestro devocional, cuando hacemos el estudio bíblico o cuando vamos profundizando hacia una investigación bíblica, ¿no? Haciendo una exégesis, una hermenéutica, ¿no? Una predicación, una enseñanza, podemos recibir el entendimiento que nos da la iluminación del Espíritu Santo, ¿no? Ese privilegio que tenemos en el lado humano de tener ese poder acercarnos al texto bíblico, ¿no? Poder acercarnos a la palabra de Dios. Y por eso en esta noche queremos enfatizar esa sobrenaturalidad de la Escritura en que tenemos autoridad, ¿no? La palabra de Dios es nuestra única autoridad, ¿no? De fe y práctica, ¿no? Nuestra única autoridad de fe y práctica. Y por eso que en cuanto a nuestra fe, es porque la palabra de Dios la podemos creer, ¿no? Y en cuanto a nuestra práctica, por cuanto la podemos vivir, ¿no? Entonces, la autoridad de la Biblia en nuestra vida nos da la Biblia, tiene todo el derecho de que podamos vivir de acuerdo a la palabra de Dios, ¿no? No podemos vivir conforme yo pienso, yo siento
o conforme tenga la mera voluntad de vivirlo, ¿verdad? Entonces tenemos una autoridad bíblica que nos guía, que nos da un puerto seguro, ¿no? Nos da un norte, nos da eh, siempre, siempre esa guía del Espíritu Santo a toda verdad, ¿no? A toda verdad. Y también no solamente tiene el derecho en cuanto a nuestra vida, que podamos tener un estándar de vida de acuerdo a la palabra, de acuerdo al carácter de Dios, sino también que nos da, la Biblia tiene todo el derecho de permear nuestros pensamientos, ¿no? De poder en qué creer, ¿no? En qué podemos creer. Entonces, esa autoridad bíblica de la palabra de Dios en cuanto a lo que nos da una norma de vida y en lo que podemos creer, es una gran bendición. El no hacerlo nos va a llevar a situaciones eh, y consecuencias que no nos va a hacer de lo mejor. Entonces, eso es un principio de la sobrenaturalidad de la Biblia, eh, nos da a nuestra vida esa autoridad, ¿no? Esa regla de fe y práctica. Fe por cuanto creemos y práctica por cuanto la vivimos, ¿no? Tenemos esa autoridad en la que hoy podemos ser fieles al Señor, ¿no? Podemos servirle al Señor con esa integridad de tener toda la escritura, ¿no? De tener toda la revelación. Y es solo la palabra de Dios, ¿no? Así que nuestra guía no es otra cosa que la palabra de Dios. Entonces, eh, ¿por, ¿por qué hoy tenemos muchas denominaciones, ¿no? Si tenemos una sola Biblia, porque hoy tenemos movimientos, ¿no? Tenemos estructuras eclesiásticas, tenemos tradiciones, muchas tradiciones, ¿no? Tenemos aún herejías, ¿no? Y los famosos ismos, ¿no? Que son extremismos que vienen del demonismo y se van al abismo, ¿no? Entonces, ¿por qué si tenemos una sola Biblia hay tantas denominaciones, ¿no? Es por el mismo, el hombre, ¿no? Que quiere hacer su torre de Babel, ¿no? Que quiere hacer su propio imperio, su propia iglesia, ¿no? Cuando el Señor Jesucristo dijo, yo edificaré mi iglesia, ¿no? Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios, ¿no? Así que, entonces, si tenemos una Biblia, y por qué existen diferentes denominaciones, movimientos, estructuras, tradiciones, herejías y tantos extremos hoy en día, es por falta de sujeción a la escritura, ¿no? Hay mucha rebeldía a la palabra de Dios, ¿no? Y aún mucho menosprecio a la palabra de Dios, ¿no? A veces nuestra autoridad está en la denominación o está en la estructura eclesiástica o está en algún movimiento, ¿no? O porque tengo 1 millón de miembros, mi autoridad se basa en el número, ¿no? En la estadística, o porque tengo una diversidad de ministerios, ¿no? O porque he viajado a tantas naciones, ¿no? Es importante cómo Pablo en sus cartas
pastorales del apóstol Pablo no va a señalar estadísticas, no va a señalar cuántas iglesias he fundado, he hecho esto, lo otro, ¿no? Sino Pablo va a dar esa triada de la fe, el amor y la esperanza, ¿no? Va a hablar esa esencia del evangelio, de lo que es la esperanza, la fe y el amor, ¿no? Ese ágape de amar a Dios y al prójimo, que tanto falta nos hace. Entonces, es importante que nos podamos sujetar a la palabra, ¿no? Sea nuestra única regla de fe y práctica para que nos vaya bien, ¿no? Ya José 1.8 nos va a decir que si nosotros la meditamos, nosotros la obedecemos y la ponemos en práctica, va a prosperar nuestro camino y todo va a salir bien, ¿no? En nuestra vida financiera, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida personal y aún en nuestra vida familiar, ¿no? Qué bendición tener esa palabra, ¿no? Por eso el gran Shema, ¿no? Si obedece mi palabra, se van a abrir las puertas, ¿no? Serás bendecido en tu entrar y en tu salir, ¿no? El Señor llenará de toda provisión, de toda fortaleza, de todo bien. Pero si no lo hacemos, pues vendrá situaciones muy difíciles, ¿no? Situaciones en las que vamos a sufrir muchas consecuencias por no sujetarse a la palabra de Dios, ¿no? Entonces, nos hace tanto bien el hecho de obedecer la palabra. Para eso la palabra nos ha sido dada a nosotros para que tengamos vida eterna, ¿no? Para que seamos sabios, para que podamos conocer a Dios, ¿no? Conocer la perfecta voluntad de Dios en nuestras vidas. Entonces, eh, la necesidad hoy de un discernimiento con entendimiento, ¿no? La gran necesidad hoy de tener un discernimiento en cuanto al entendimiento, ¿no? Es muy importante hoy, ¿no? Tener ese criterio como dice la Biblia, probar si los espíritus son de Dios, ¿no? Tenemos que hoy probar los espíritus. No todo el que me diga Señor, Señor entrará, ¿no? Señor, en tu nombre hicimos, ¿no? Hoy el ministerio está caracterizado por muchos eventos, ¿no? Muchas actividades, muchos programas, ¿no? Y muchas veces es la promoción humana, ¿no? La promoción del hombre. Y es por eso que hoy necesitamos tener discernimiento, ¿no? Como dice el dicho popular, ¿no? Te conozco bacalao, ¿no? Aunque venga disfrazado, ¿no? Entonces tenemos que tener ese discernimiento en nuestro entendimiento para ver el error, ¿no? Y señalarlo, ¿no? Confrontarlo en amor, la verdad en amor, como dice Efesios, ¿no? Confrontarlo, porque hay una sola doctrina, pueden haber diversidad de posturas teológicas, tradiciones, estructuras eclesiásticas, denominaciones, movimientos, pero hay una sola doctrina, hay una sola escritura. Y eso tenemos que nosotros conocer la escritura. Pablo decía, no he rehuido de hablaros todo el consejo de Dios. Hoy tenemos que conocer toda la escritura de Génesis a Apocalipsis. Hay un solo tema, hay un hilo rojo de Génesis a Apocalipsis y es la historia salvífica. Hay un solo tema en la Biblia. Es un solo libro, no son 66 libros. Claro que hay 66 partes
que contiene la Biblia, pero es un solo libro. Entonces, la palabra de Dios tenemos una sola Biblia, pero sin embargo, muchas veces estamos divididos, ¿no? Juan Weller decía, en lo fundamental, ser uno, y en lo superficial, haya diversidad. Y hoy es al revés, hacemos la iglesia evangélica, se divide por cualquier cosa superficial. Cuando somos uno en la esencia, ¿no? Somos uno en Cristo. Tenemos una misma fe, un mismo espíritu, un solo Dios, un solo bautismo. En Cristo estamos unidos. ¿Por qué fomentamos la desunión en cosas simples de la vida, ¿no? Y es por eso muy importante que conozcamos la palabra y la oración de Jesús, ¿no? En Juan 17, 21, la famosa oración sacerdotal de Jesús, Jesús dijo, para que sean uno. Mire que Jesús orando por sus discípulos de hace 2000 años y orando por ti y por mí en esta noche, los discípulos del siglo XXI. Hace una oración en Juan 17, presente y futura, por los que están presentes y por los que van a llegar a conocer. Tú y yo en esta noche somos discípulos de Cristo, siglo XXI. Y Jesús ya hacía la oración para que seamos uno. ¿Y qué nos va a unir? Las tradiciones, las estructuras, las denominaciones, los movimientos. No, es la palabra, es la escritura. Tenemos una sola escritura, no hay dos. Por eso dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Ya no hay más que añadirla, no hay más que quitarla. Entonces, la necesidad hoy urge una necesidad de tener un discernimiento del entendimiento hacia la palabra de Dios, ¿no? Dice, probar los espíritus si son de Dios, ¿no? Y es más, dice, examinándolos, ¿no? Examinad si estáis en el camino de la fe, ¿no? Tenemos que examinarnos. Y la Biblia dice, en Juan 5:39, no solamente dice estudiar, sino dice escudriñar las escrituras, ¿no? Porque en ellas tenéis la vida eterna, ¿no? Entonces, el desafío hoy de ir a la escritura con ese criterio de denunciar el error, ¿no? De denunciar en amor, en humildad, lo que podemos encontrar, tantas herejías que hoy se enseña, se predica, ¿no? Que está, y que a veces nos hacemos de la vista gorda, nos hacemos, a veces, bueno, allá cada uno con su doctrina, ¿no? O a veces decimos, no, pastor, no hablemos de doctrina acá, porque la doctrina nos divide. No, si hay una sola doctrina y es la palabra de Dios. Bueno, hay posturas teológicas, hay tradiciones teológicas, hay enfoques teológicos de derecha, izquierda, algunos son calvinistas, otros son arminianos, otros son reformados, otros son evangélicos, otros son protestantes, y una diversidad, pero somos uno en Cristo Jesús. Por eso que nosotros hoy podemos ver la autoridad de las Escrituras que va a permear nuestra vida, que va a permear nuestro servicio y nuestro andar, ¿no? Fomentando la unidad de Cristo, como cuerpo de Cristo que somos, ¿no? Como somos una sola familia acá. Acá somos una sola familia en la que estamos nosotros para orar los unos por los otros, para decir,
enmendarnos, ¿no? Corregirnos. Toda la escritura es útil para enseñar, para corregir, ¿no? Tenemos que ser corregidos los unos a los otros, ¿no? Tenemos que llegar a esa verdad en amor, en humildad, en paciencia. No es que uno se la sabe todo, ¿no? No es que uno sea un sabiondo, porque Santiago 3 over dice, no se again, crean and I put the maestros, cheese on it, and then I flipped it over again to finish it. no se crean It maestros, worked. porque dice, Yeah. no se crean maestros porque recibirán condenación, dice, ¿no? Well, she doesn't Entonces, remember. la She blames responsabilidad que everybody tenemos else for things that don't de work conocer right. las escrituras, la gran Yeah, responsabilidad the orange juice. The washing machine got messed de up, las escrituras, and of course, it was somebody that changed. ahí vamos a escuchar la voz de Dios, creo que estamos escuchando la voz de Dios en vivo y en directo. Entonces, no se trata de saber tanto aquí, ¿no? Porque Santiago 3 nos va a decir que si nos creemos maestros, grandes teólogos, grandes sabiondos, y no enseñamos la verdad, no confrontamos la verdad, vamos a recibir condenación. Por eso el talante esta noche, esta autoridad de la Biblia, es la que tenemos que conocerla, ¿no? Tenemos que la palabra de Dios, leerla, ¿no? Comprenderla, creerla, obedecerla y compartirla. 5 cosas en las que podemos que la palabra de Dios como nuestra única autoridad, como nuestra única regla de fe y práctica, es ser leída, ¿no? La palabra de Dios tiene que ser abierta. Mucho tiempo la palabra de Dios ha estado cerrada, ¿no? Ha estado en latín, después pasó al alemán, al inglés y después pasó al español. Y hoy tenemos una diversidad de versiones de la Biblia y que nos enriquecen para poder hacer el trabajo pastoral, ¿no? El trabajo de la predicación, de la enseñanza, ¿no? En una sana hermenéutica, en una sana exégesis, vamos a poder edificar el cuerpo de Cristo, ¿no? Vamos a edificar al pueblo de Dios, ¿no? Para la gloria de Dios. Entonces, esa palabra también tiene que ser comprendida, ¿no? Tenemos que hacerle entender la escritura, ¿no? Ahí viene la exposición bíblica, ¿no? Como Nehemías ponía el sentido de la palabra, dice, ¿no? Y el anciano y hasta el niño podía entender. Y estaban desde el alba hasta el mediodía, mira, 8 horas predicando Esdras la palabra de Dios. Imagínense, si conoce a un pastor que esté predicando 8 horas hoy, ¿no? Sería una bendición, ¿no? Conocer a un pastor que está predicando siquiera 1 hora la escritura. A veces hoy más es la experiencia, la tradición, o la traición, o el show, y escasea la palabra, ¿no? En los tiempos de los jueces, ¿no? Escaseaba la palabra, ¿no? No había visión. El pueblo se iba al desenfreno, ¿no? El caos que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Y no solamente en la ciudad, como ciudadanos limeños o peruanos, en el pueblo de Dios. El mismo pueblo de Dios está diciendo a lo bueno lo está diciendo malo, y a lo malo lo está diciendo bueno. No hay discernimiento, ¿no? Como decía el profeta Isaías, el güey conoce a su amo
y el asno conoce a sus dueños, pero este pueblo no me conoce. Este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí, ¿no? ¿Cuánta falta hace que nosotros como pastores no solamente tenemos el privilegio de ser llamados y de pastorear o de hacer misiones, sino la gran responsabilidad de dejar un legado, de hacer discípulos a la palabra de Dios, ¿no? Y esos discípulos puedan dar la palabra. No nos llenemos de estadística, de numerología, ¿no? De competencia. Yo soy la iglesia del millón. Imagínense, hoy el Perú está atravesando no solamente la economía, sino también la política y la inseguridad ciudadana, que al día está el sicariato, está la delincuencia, en todo el sentido de las estructuras y también de los individuos, y una sociedad que está en toda esa falta de seguridad ciudadana. Es un caos en la que estamos viviendo, sin contar el tráfico de Lima, de Perú, que es el más de Latinoamérica. Entonces, mire cuánto hace falta que la palabra de Dios llegue a nuestra nación, a nuestras culturas. Mire, cuando llega la palabra de Dios en la Reforma, a fines del siglo XV y comienzos del siglo XVI, la Reforma era volver a la palabra. Y en ese tiempo la Reforma solo había dos clases, ricos y pobres. Pero llega la Reforma y le ponen forma, ¿no? Le ponen forma a la educación. Y en la educación en ese tiempo solamente era para los ricos. Pero la Reforma hace que la educación no solamente llegue a los ricos, sino también a los pobres. Y la Reforma produce universidades. La Reforma produce humanidades. Y en segundo lugar, la Reforma propone hacer una educación integral, una educación en todo el sentido de la palabra, en todos los cursos, en todos los aspectos de la vida. Como hoy diríamos, un educador orgánico intelectual, ¿no? Que hoy el joven, cuando sale de sus estudios secundarios o de la universidad, puede ser un empresario, un intelectual o un técnico, ¿no? Eso produjo la Reforma, pero lamentablemente la Reforma no llega a América Latina, se queda en Europa y en los Países Bajos. No, ni siquiera llega a Estados Unidos, ¿no? Porque nosotros somos producto de misiones de estadounidenses, americanos, y gloria a Dios por ello. Gracias a Dios por ello. Aleluya, gloria a Dios. Somos bendecidos por misiones americanas, estadounidenses, gloria a Dios por ello, ¿no? Qué bendición que hemos recibido esa herencia del Evangelio. Pero no basta. Tenemos que ir al Evangelio, donde nació esa esencia del Evangelio que predicó Jesucristo, el Evangelio del reino de Dios. Ese Evangelio que transformó las culturas, ese Evangelio que se convertía el César, que se convertía el campesino, que se convertían aún los enfermos, los leprosos, y el Señor añadía y añadía cada día a los que habían de ser salvos, ¿no? ¡Qué bendición! Pero ese mensaje se quedó del segundo o tercer siglo. Constantino dio un plumazo, hizo que seamos todos cristianos, se unió la iglesia y el Estado, entró la corrupción, siglos y siglos. Por eso los historiadores dicen el periodo del oscurantismo, el periodo de las tinieblas, y mire, nos quedamos con estructuras eclesiásticas, nos quedamos con pirámides humanas que hasta el día de hoy pues, cada uno levanta su propio imperio, su propio reino. La oración ya no es venga
tu reino, sino venga mi reino. Y es por eso que necesitamos hacer entender al pueblo esa palabra viva, esa palabra eficaz, que moviliza al pueblo a un encuentro con Dios. Si la reforma cambió individuos, cambió ciudades, cambió naciones, Alemania fue transformada con solo Lutero a traducir la Biblia al alemán. Tyndall lo hizo en Inglaterra, traduciendo la Biblia al inglés. El primer libro que fue traducido no fue El Chavo del Ocho, no fue el libro de Coquito, ¿no? Fue la primera traducción en la imprenta, fue la Biblia, la palabra de Dios. Mire cómo el Espíritu Santo obrando en la historia para que hoy podamos tener esa sobrenatural escritura, ¿no? ¿Cuánta sangre corrió? ¿Cuánto se luchó para que hoy tengamos la Biblia a nuestro antojo, a nuestra mejor versión? ¿Cuánto proceso, miles de años se ha pasado para que hoy tengamos una Biblia en la que la podamos leer, y no solamente leer, sino comprenderla, entenderla, ¿no? Enseñarla con ese sentido que nos da la hermenéutica, la exégesis, y la predicación sea expositiva de la palabra de Dios. No simple sea un sermón ahí, de que, bueno, abro la escritura y Judas se ahorcó. Ah, no, este no es de Dios. Ah, y después abro la escritura y dice, ve a lo mismo. Ah, tampoco es de Dios, ¿no? Ya a veces la Biblia la hemos convertido en fetichismo. Ya la Biblia la hemos convertido en un amuleto, ¿no? Ya la hemos reducido a las cajitas de promesas. A ver, hermano, saca tu promesa, ¿no? Bueno, no has leído, pero saca tu promesa. Ya no importa, no has leído, eso no es importante. Saca tu promesita. Ah, gloria a Dios, aleluya, ¿no? Entonces, mire cuánto necesitamos dar tiempo a la palabra de Dios, ¿no? Al consejo de Dios, oír la palabra de Dios, ¿no? Muchas veces le digo a los hermanos, ¿cuántos quieren escuchar la voz de Dios? Hacen una cola. Bueno, le digo, lean su Biblia, le digo. ¿Quieren escuchar la voz de Dios? Lean su Biblia, pues. Pero por ahí salen profetas engañando a la gente, ¿no? Y a veces les pregunto, una segunda pregunta, les digo, ¿cuántos quieren escuchar la voz audible de Dios? Uy, hacen 2 colas ya, 3, 4. Bueno, les digo, lea en voz alta su Biblia. Entonces, tenemos que no solamente leer la Escritura, sino tenemos que comprenderla, tenemos que creerla, ¿no? Creer a la palabra de Dios, ¿no? Esa palabra viva y eficaz tiene que ser creída. No ser creído, no. Tenemos que creerle a la palabra de Dios. Hoy, en tantos desafíos, en tantos retos que tenemos que ir a lugares donde a veces peligra nuestra vida. Lugares donde nadie quiere ir. Porque hoy queremos ir al mejor lugar. ¿Cuánto nos pagan? ¿Qué beneficio voy a recibir? Y ya no hay ese espíritu de vocación, de llamado, de servicio. Ya la profesión pastoral se ha convertido en un asalariado, en algo profesional, en algo mecánico, en algo frío. Y no hay ese ágape, ese amor por las vidas, de entregar su vida, de dar su vida, de gastarse para el Señor, ¿no? Felicitamos al misionero Oscar, que siempre está en lugares muy lugares muy especiales, ¿no? Donde aún peligra su vida, pero el amor de Dios nos lleva, ¿no? Ese llamado de Dios en su corazón que siempre nos comparte, y hoy tenemos el privilegio
está con nosotros y más luego lo vamos a escuchar también. Y entonces, mire, hoy en día tenemos que creerle a Dios para los desafíos que está pasando nuestra nación, ¿no? Tener esperanza, tenemos una esperanza viva. Y la palabra de Dios cambia individuos. La palabra de Dios transforma ciudades. La palabra de Dios transforma culturas. Y la palabra de Dios va a cambiar nuestra nación. De Perú, de Latinoamérica, de los 5 continentes. La palabra de Dios es muy, muy poderosa. Los cielos y la tierra fueron creados por la palabra. La historia que marcó hombres y mujeres de Dios ha sido tremenda, la influencia de la palabra de Dios. En la edad patrística, escolástica, de los protestantes, de la Reforma, y hoy en este siglo moderno, postmoderno, dice que no habrá hambre de sed ni sed de agua, sino hambre y sed de la palabra de Dios. Este mundo necesita la palabra de Dios. Este mundo necesita oír la voz del Señor. El profeta decía, así dice el Señor. Vino palabra de Jehová, que abrí mi boca. Tenemos que abrir nuestra boca con esa certeza de que esa palabra de Dios ha pasado por mi vida. Ha hecho un cambio, ha hecho una transformación en mi vida. Y eso individual va a pasar también a lo estructural, a las culturas, a las sociedades, a las comunidades. No tiene límites la palabra de Dios. Por eso necesitamos leerla, comprenderla, creerla y obedecerla, ¿no? Obedecer la palabra de Dios. Si Dios te dijo, vas a la China, a la Conchinchina, amén, hermanos. Hace más de 40 años Dios me dijo, ándate a esta ciudad. Me fui a más de 50 iglesias. Nadie creía hace 40 años que un misionero, en ese tiempo el estatus misionero era pelo rubio, alto, guapo, y yo me iba a presentar hace 40 años como misionero, nadie me creía. Algunos hermanos decían, qué desastre, me han engañado, por gusto he venido, decían. Delante de mi cara me decían, yo pensé que me estaba bromeando y se regresaba, hermano. Y yo podía ir con mi mapamundi, con los mapas continentales, con las ciudades del Perú, diciendo voy al sur, y nadie te creía, hermano. Y tuve que ir por fe, hermano. Tuve que obedecer al Señor. Tuve que ir. Ahí nació mi primer hijo. Ya el mayor ya tiene 38 años. Y nació en Sur Medio, Chinchano, ¿no? Tierra de campeones. Chincha, tierra de campeones. Y tuvimos que hacer la obra de la nada. Porque teníamos que creerle a Dios. Teníamos que obedecer a Dios. Porque el mandato es ir y hacer discípulos a las naciones. Recuerdo que esos lugares de los locales que eran por partidos políticos, hoy son templos. Vidas destrozadas, vidas, familias que estaban en el error, hoy son siervos de Dios. Hoy están sirviendo al Señor. Miren, la obra de Dios no tiene límites. Por eso que tenemos que obedecerla y, por último, compartir esta palabra de Dios, ¿no? A mí me ha tocado ir a lugares, acá, pueblos jóvenes, a veces Chorrillos, San Juan de Miraflores, Villazón, y aún he tenido el privilegio de ir a los barracones del Callao, ¿no? He estado años ahí, donde la vida no vale nada, a veces en lugares donde no entra ni la policía, pero ahí entró el Evangelio, porque el Evangelio penetra toda situación, toda sociedad, toda cultura. El Evangelio
es poder de Dios, ¿no? Por eso el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Entonces, esa sobrenaturalidad de la escritura hoy en nuestra vida nos debe llevar a que la autoridad de nuestra vida, de nuestro ministerio, sea la palabra de Dios. No nuestra experiencia, no alguna tradición. Es buena la experiencia, es buena la tradición, pero hay que sujetarse a la escritura. Muchas veces el ministerio cae en rebeldía y hoy en día nacen ministerios, decenas, centenares de ministerios. Como cachita por cor salen los ministerios, ¿no? Basado en su experiencia, basado en sus resultados, basado en su testimonio y no en la palabra de Dios. Por eso urge un discernimiento en la palabra de Dios, ¿no? Hoy urge un entendimiento claro de las escrituras, de predicar todo el consejo de Dios, ¿no? No solamente lo que nos gusta, lo que nos agrada, lo que nos antoja. No se vayan a resentir los hermanos, ¿no? Especialmente los que diezman, no, hermano, no. Pastor Adrián tiene que dar un masaje, ya no mensaje, dé masaje, pastor, ¿no? El humanismo, cómo se ha hecho hoy en día en el púlpito, ¿no? Todos los famosos ismos, ¿no? Legalismo, liberalismo, gnosticismo, misticismos y tantos ismos que hoy tenemos en el púlpito en la que nosotros necesitamos volver a la reforma. Y la reforma era volver a la escritura. ¿Qué nos cuesta en esta noche tú y yo arrepentirnos y pedirle perdón a Dios por tantas herejías? Yo no tengo problema de orar todos los días y pedirle perdón al Señor por las herejías. Porque cada vez que uno encuentra la palabra de Dios se vuelve más ignorante. Un gran sabio de la antigüedad, un gran sabio decía, yo solo sé que nada sé. Cuanto más sabes de la vida, eres más ignorante. 40 años estudiando la escritura, no para un diploma, no para un título, sino para servir a Dios, sino para servir al prójimo. Porque ese es mi lema. Yo estoy acá hablándoles lejos de Lima. Estoy en Manchay City. Estamos ahí llevando la palabra a lugares donde se necesita y donde el Señor quiere glorificarse. Por eso esta palabra ha cambiado individuos, ha cambiado ciudades, ha cambiado naciones, ha cambiado culturas. Faltaría tiempo ir citando toda la historia en estos 21 siglos después de Cristo. Así que les dejo con esta tarea de leer la escritura, de comprenderla, creerla, obedecerla y compartirla. Bendiciones. Les escucho. Shalom. ¿Sigo? Aló. La primera parte. El audio, hermana Rosa. Gloria a Dios. Ahí está, hermana, su audio, hermana Rosa. Bendiciones, gracias. Ahí está arreglando el audio. Su audio, hermana Rosa. Muchas gracias a usted, ministro Adrián, por tremendo mensaje, tremenda enseñanza y reflexión. Yo me quedo con dos cosas y aún tres. La una, lo que usted dijo, abrir la palabra,
Si uno la abre, el Espíritu Santo ilumina, le guía y le enseña. Pero si uno no la abre, si la deja ahí quieta, ella sola no nos va a redargullir lo que tiene que hacer en nuestra vida. La siguiente, el escuchar, si queremos escuchar la voz de Dios, y usted dijo, leer en voz alta, esa es una gran terapia, de verdad, que es algo maravilloso porque uno siente lo que el Señor le quiere decir. Y la otra es que cuando uno se propone a leer y a estudiar la palabra, la va a encontrar. El Señor le va a hablar a través de su palabra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Abrir la palabra, leer en voz alta y estar atentos a lo que el Señor nos quiere hablar, nos quiere decir. La otra de que sin mucha gente o personas dicen, no, el Señor me dijo que ir a las naciones. Yo, si no puedo ir, pues no hablo porque no es aquí, que no es profeta en su propia tierra. Pero de verdad, aquí donde yo vivo hay gente de muchas naciones. Entonces, tengo las naciones a mi lado. Hay que hablarle a las naciones que están junto a mí. Pastor Heredia, la palabra con usted. Gracias, Rosita, gracias, sierva de Dios. Gracias, Pastor Adrián, por la palabra expuesta, por la reflexión de la autoridad de las Sagradas Escrituras como nuestra autoridad de vida y que debemos reflexionar en eso, ¿no? Ya que nos encontramos con un mar de estructuras denominacionales, tradiciones y formatos que verdaderamente no dan pie a las Sagradas Escrituras, sino las Escrituras pasan a un segundo plano, que nos dividen en vez de traer una unidad, traer una fraternidad verdaderamente a través de la Sagrada Escritura. Y es triste como en vez de unirnos, nos dividimos, en vez de estar más unificados por ella, nos distanciamos, ¿no? Porque ya no llega a ser, ya no viene a ser la palabra como la autoridad máxima en nuestra vida, ¿no? Y eso tenemos que discernir para que, sobre todas las cosas, sea la palabra la que modele nuestras vidas y se establezca bastante en el ministerio de cada uno de nosotros. Gracias, Rosita, gracias por todo, Adrián. Con todo gusto. Un placer. ¿Alguien quiere orar para despedir la reunión? A ver si seguimos compartiendo a la participación del Pastor Oscar. Buenas noches, bienvenido de Canadá. Disculpe, no lo había visto. ¿Cómo está, Pastor Heredia, hermana Rosita, hermano Adrián? Bendiciones, pastor. Sí, es un gozo después de regular tiempito, ¿no? Y gracias, Pastor Adrián, gracias, hermana Rosita, gracias, hermanos, por esta linda reflexión. Autoridad de la palabra, ¿cuánto nos falta eso, mis hermanos? Autoridad de la palabra. Muchas iglesias están cayendo. Hay iglesias ahora sin la palabra, ¿verdad? Totalmente sin la palabra. Y se abre la palabra solamente como un cumplimiento. Y me estoy recordando el año pasado el pastor Adrián también hablando acerca de predicación expositiva. Pastor Adrián. Me encanta ese tipo de mensajes, por ejemplo, mis amados, cuando recibo enseñanzas de la Biblia capítulo por capítulo, versículo por versículo, libro por libro. Amén. Y
a veces nos hemos acostumbrado, ¿no? Recibir sermones temáticos, que no estoy en contra en realidad, pero el problema de sermón temático es que tú piensas, dicen, ok, voy a predicar de este tema y para justificar ese tema empiezas a buscar versículos por aquí, por allá. O a veces aquí en Estados Unidos mucho se acostumbra a adornar los mensajes, hacerlo más intelectual, más filosófico. Y para eso solamente pues un versículo, nada más. Y mi pregunta siempre ha sido, oye, hombre, la Biblia tiene 30.102 o a veces 106 versículos. ¿Cuántos domingos necesitas para predicar de toda la Biblia? Si vas a predicar un versículo por versículo y el resto adornas o lo llenas con tu propio argumento. Cuando es libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, párrafo por párrafo, mis hermanos, ¿cómo aprendemos? Y finalmente, pues mis hermanos, para que la palabra de Dios, si queremos que sea autoridad en nuestra vida, obviamente que nosotros tenemos que conocerlo, tenemos que conocer. Para terminar, mis hermanos, estuve en Perú el año pasado, a mediados del año pasado, y visitando algunas iglesias allí. Y encontré allí, wow, tan rápido, algunas iglesias que más antes habíamos trabajado, discipulando así, estaban esta vez bastante inmersos inmersos en legalismo, enfocándose una cosa, observando a las mujeres, si deben hacer esto o no aquello, así. Y finalmente, para mí era como que se han quedado con 4 versículos sin estudiar el resto de los versículos. Hermanos, pregunté, bueno, y esto, hermanos, no, sin ánimo de vanagloria o sabeslo todo, no, nada, no, perdón, no, más bien con la humildad. Y simplemente les pregunté, por ejemplo, hermanos, dije, ¿ustedes saben el contenido de la Biblia? Se han enfocado en unos versículos y de allí quieren hacer su teología. Hermanos, por ejemplo, ¿saben de profetas menores? ¿Alguien puede decirme un pequeño resumen de 1 minuto, 2 minutos de qué habla, por ejemplo, profetas menores? Habacuc, Sofonías, Ageo, eh, todos esos profetas menores, ¿de qué habla? Casi no conocemos, hermanos. Casi no conocemos. Es que no estamos estudiando la palabra de Dios. Y si no estamos estudiando, si no conocemos, entonces, ¿qué autoridad va a haber, pues? Gracias, mis queridos hermanos y hermanas. Qué lindo. Gracias, Pastor Adrián, otra vez. Gracias, Pastor Heredia, hermana Rosita. Y gracias, hermanos todos. Amén. Pastor Oscar, me ha dado usted en el clavo perfecto. El estudio de la palabra es profundo cuando se estudia versículo a versículo. Y si en un estudio de cada semana se estudia un versículo, ¿cuándo vamos a estudiar la palabra? Necesitamos tiempo de estudio bíblico y de comprender la palabra, porque de ahí depende la vida que tenemos nosotros. Adelante, Pastor Heredia. Sí, hermana Rosita, sabe, Amén. sabe, hermana, cuando uno lee la palabra de Dios, así nomás, sin estudiar, solamente una leída Ajá, así, ajá. hermana, ¿sabes cuántas horas? Es 80 horas nomás, así nomás no es mucho. En 80 horas, una lectura así normal vas a estar terminando. Claro, el asunto es que también la palabra necesita un análisis, hacer un análisis exegético, el contexto, un buen análisis hermenéutico, todo, ¿no? Allí es lo que nos demoramos. Eso sí es de por vida, toda la vida. Pero Amén. una lectura así sencilla, una lectura sencilla, es 80 horas nomás. Así nomás es, hermanos, no es mucho.
Sí, bueno, para animarles, ¿no? Para animarles así de esa manera. Gracias, mis hermanos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a... Gracias, Pastor Oscar. Gloria a Dios. La hermana Idalí Castillo, desde México. ¡Órale! Pastora Idalí tiene la palabra. Bienvenida. El audio, ministra. Es que no podía abrir el micrófono. Dios les bendiga. Mis amados pastores, bendiciones. Temas muy especiales, que necesitamos tener estos temas más continuos. Esto es lo que están hablando los pastores, de tener más dedicación, amor y revelación por parte del Espíritu Santo con la palabra de Dios, porque sabemos que el que da la revelación y la instrucción y la guianza es el Espíritu de Dios. Entonces, si no está el Espíritu Santo bien conectado en nuestras vidas, no podemos entender la palabra de Dios. Esa es una función indispensable. Entonces, la palabra es todo, es todo. Es la voz de Dios, es la instrucción de Dios, el manual para el hombre, la mujer, es el diseño de Dios. Entonces, si este manual, este diseño, esta palabra no está penetrada en nuestras vidas, carecemos de predicación, carecemos de enseñanza, carecemos de conocimiento, carecemos de fe, carecemos de muchas cosas. Entonces, sí es importante tener ese conocimiento, esa preparación de parte del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Y la palabra, pues, algo que yo siempre menciono cuando predico a través de la radio, siempre digo que la palabra no se lee, la palabra se escudriña. Y hay que escudriñar la palabra de Dios para que seamos edificados. Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Bendiciones a todos. Gracias, sierva de Dios, por su participación. Seguimos con el pastor Faustino desde Guaral. Faustino Rodríguez. Bienvenido, pastor. Buenas noches. Gloria a Dios. Su micrófono, pastor, su audio. Prenda para escucharlo. El audio, Pastor Faustino. Su audio, Pastor Faustino. 1, 2, 3, El probando. micrófono, por favor. El audio, Pastor Faustino, su audio. Volumen. Micrófono abierto. Abrir. O por señas. A ver, un intérprete. Ya, abrir micrófono. Pastor Faustino, buenas noches. Su micrófono.
el audio. Lo vemos, pero no lo escuchamos. Está muy simpático. No hay micrófono, dice. Ah, ya. No hay micrófono, no le funciona. A ver, seguimos Ah, con el Profetas 24. Adelante. ¿Quién es Profeta 24? ¿Quién es Magno? ¿Por quién es? así dice el Señor. Palabra de Jehová. Adelante, Profeta 24. Profeta del siglo 24. Su audio. Gloria a Dios. Bueno, gracias a Dios por esta oportunidad. Y oramos para seguir el día viernes en esta plataforma de cosecha intercontinental, agradecidos al Señor por cada uno de ustedes en esta noche. Y gracias, Pastor Adrián, por la palabra. Pastor Oscar, si nos da una palabra de oración para despedirnos. Gracias. Amén. A ver. Muy bien, mis hermanos, vamos a orar y gracias, Pastor Adrián, por la palabra de nuevo. Gracias, hermana Heredia, hermana Rosita y otros siervos del Señor que están allí. Y nos despedimos con oración. Padre, te damos gracias esta noche. Gracias, Señor, que es en tu soberanía y tu gracia que nos permites una vez más, Señor, después de tiempo, vernos con mis hermanos allí de tanta experiencia, Señor, que sigues usándolos a ellos en el lugar donde están. Y gracias, Señor, por estos conversatorios, por estas reflexiones, Señor, que uno puede aprender tanto de tus siervos aquí presentes. Gracias por la vida de mis hermanos. Señor, siga usándolos, Señor, la vida de ellos para su gloria y que sus vidas, Señor, siempre, siempre sigan glorificándote a ti, Padre. Gracias, Señor. Cuídalos, guárdelos a cada uno de ellos, Padre, y que tu nombre siga siendo glorificado a través del ministerio de mis hermanos aquí. Gracias, Señor. Te pedimos y oramos en el nombre bendito de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Amén. 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 Aleluya. Gracias, Gusto. consiervo del Señor. Nos vemos el viernes. Faustino, Bendiciones Amén, para gloria a todos. Dios. Bendiciones a todos. Bendiciones, bendiciones. Hermosa. Bendiciones, hermanos. Amén. Shalom, Dios les shalom. bendiga. Buenas noches. Bendiciones.